Les presentamos un breve resumen informativo de noticias más destacados nacional e internacional para Noti Onda. Bienvenidos. Lunes 2 de marzo. Jueza Jimena Alvarado declaró la culpabilidad de Alexandra Quintanilla Zamora como infractora y responsable de la contravención de tránsito tipificada y sancionada en el artículo 385.3 del Código Orgánico Integral Penal COIP por conducir un vehículo en estado de embriaguez. Le impuso una pena de 30 días de privación de libertad que cumplirá en el Centro de Privación de la Libertad de Infractores de Tránsito Mujeres de Cuenca. Lunes 2 de marzo. Comisión de Justicia recomienda al Pleno de la Asamblea no aprobar informe de 2025 de la Judicatura presentado por Mario Godoy en enero pasado. Mario Godoy, el 18 de febrero pasado, fue censurado y destituido en la Asamblea Nacional con 148 votos a favor del cargo de presidente de la Judicatura. Nuevo Pleno del CJ toma acciones que marcan distancia de Mario Godoy. El presidente encargado, Damián Larco, asegura que no serán complacientes ni indiferentes. Lunes 2 de marzo. Los últimos asesinatos que sacudieron a Quito están envueltos en polémica judicial. En un mes, se reportó la desaparición y muerte de 2 jóvenes en Quito. En ambos casos que conmocionaron a la ciudadanía, hubo detenidos pero 2 fueron liberados. Lunes 2 de marzo. Fiscalía investiga el presunto ingreso en efectivo de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en 2023. Caso Caja Chica. Fiscalía allana sede de la Revolución Ciudadana en Quito. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador. Santiago Díaz rinde versión en caso Caja Chica. Martes 3 de marzo. Protección Ciudadana y el fortalecimiento de capacidades del Estado marcan la reunión entre Daniel Noboa y comandante del Comando Sur de Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa y el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis L. Donovan, junto al comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur, Mark A. Martes 3 de marzo. Irán ataca bases en Kuwait, Emiratos y apunta también a Jordania e Israel. Drones impactaron uno de los puntos de concentración, tensión de los estadounidenses en Dubái. Guardia Revolucionaria de Irán amenaza a ciudadanos de Estados Unidos. Ya no estarán a salvo en ningún lugar. Israel bombardea sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la Fuerza Quds. En Teherán una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifian, en Kuwait, y otro ataque. Martes 3 de marzo. Caso Caja Chica. Dirigencia de RC cuestiona rol de Fiscalía en allanamientos. RC niega fondos de Venezuela y cuestiona la incautación de material de campaña como prueba en allanamientos. Este fin de semana se ejecutó el 4º allanamiento dentro de la investigación denominada Caja Chica desde el movimiento político Revolución Ciudadana, RC. El procedimiento ha sido calificado. Martes 3 de marzo. Ramiro García, abogado del alcalde Aquiles Álvarez, dijo que el próximo jueves 5 de marzo se reinstalará la audiencia de apelación de la prisión preventiva en el caso Goleada. La audiencia se debía instalar hoy, pero el representante de la Fiscalía no asistió. El tribunal declaró fallida la audiencia. Aquiles Álvarez y sus hermanos están detenidos por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Martes 3 de marzo. Caso AAA. Tribunal incompleto pone en riesgo juicio contra Aquiles Álvarez previsto para el 7 de marzo. La excusa presentada por 2 de los jueces ya fue conocida y se pidió al área de sorteos designar nuevos reemplazos. Suspenden audiencia del caso Goleada por inasistencia de fiscal. Aquiles Álvarez sigue peculado detenido. Jueces del caso AAA buscan fechas para instalar audiencia de juicio y resolver pedidos para revisar las medidas cautelares de Aquiles Álvarez y martes 3 de marzo. Precio del petróleo se dispara por conflicto en Irán, mientras grandes productores anuncian aumentar la oferta global. Mercado global del petróleo reacciona con incrementos en los precios internacionales ante el conflicto armado en Medio Oriente, desatado por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Subió a $72.67 por barril,
marcando un incremento de $5.65, 8.43%, en comparación con el día previo. El precio del petróleo Brent escaló a $79.50, 9.10%, según cifras de Bloomberg. Martes 3 de marzo. Pavel Muñoz revisará la tasa de basura en Quito tras creciente presión ciudadana en el tradicional enlace frecuencia quiteña que el alcalde Pavel Muñoz ofrece a los capitalinos todos los lunes. Este 2 de marzo explicó que revisará las fórmulas, porcentajes y sistema de cobro de la tasa de recolección de basura que entró en vigencia desde el 1 de febrero. Martes 3 de marzo. Pugna interna en el movimiento Reto por convocatorias para renovar autoridades. Movimiento Renovación Total Reto se abrió una pugna previo a la futura renovación de autoridades este lunes, 2 de marzo de 2026. En redes sociales circularon dos convocatorias a una asamblea nacional de la organización política. Martes 3 de marzo. Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar de inmediato 14 países de Oriente Medio. Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a graves riesgos para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana pasado por Estados Unidos-Israel. Miércoles 4 de marzo. Petroecuador anuncia que la oferta exportable de crudo del país aumentará en 2 millones de barriles adicionales en marzo y abril, incremento que experimenta el precio del crudo a escala mundial, a efectos de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, podrá ser aprovechado por Ecuador, así lo asegura la empresa pública Petroecuador, que afirma que el país podrá vender su petróleo con un precio más elevado, obteniendo mejores ganancias para el Estado. Miércoles 4 de marzo. Exministro José de la Gasca se postula para fiscal general del Estado en el último día de inscripciones en el CPCC. Más de 30 aspirantes a fiscal del Estado presentaron su José de la G documentación cuando faltan pocas horas para concluir la etapa de inscripción. Al momento 19 postulantes se inscribieron para el concurso de fiscal. Miércoles 4 de marzo. Estados Unidos destruye 17 buques de Irán. Hemos hundido a toda su armada. Comando Central del Ejército de Estados Unidos ha reportado este martes un golpe contundente contra las capacidades estratégicas de Irán en el marco de los operativos realizados esta semana, posteriores a la ejecución de la misión Furia Épica, el pasado fin de semana. Las fuerzas estadounidenses. Miércoles 4 de marzo. ¿Hasta dónde puede llegar el apoyo extranjero en la nueva ofensiva de Daniel Noboa contra el, según el GOBI narcoterrorismo? Santiago Pérez Samaniego y Lorena Villavicencio, analistas internacionales y expertos en seguridad, examinan las implicaciones de lo anunciado por el mandatario. Protección Ciudadana y el Ministerio Fortalecimiento de Capacidades del Estado. Miércoles 4 de marzo. Operación Costa. Empresarios, políticos y extranjeros entre 16 detenidos en Ecuador. Mañana de este martes 3 de marzo, el ministro del Interior, John Reinberg, informó que una investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía permitió desarticular una organización criminal vinculada con la mafia albanesa, dedicada al envío de droga hacia Europa. Miércoles 4 de marzo. Gustavo Petro. La exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana. El presidente de Colombia dijo que su par ecuatoriano, Daniel Noboa, debe lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana, reaccionando a un reportaje del medio alemán DW Español, en el que habla sobre el paso del alcaloide por este último país sudamericano. Miércoles 4 de marzo. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que Irán quiere negociar, pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar. Su defensa aérea, su fuerza aérea, su armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije demasiado tarde, escribió Trump en su red Truth Social junto a un artículo de opinión favorable a los ataques, publicado en The Washington Post.
Jueves 5 de marzo. Audiencia de apelación de Aquiles Álvarez se difiere tras envío de jueces a Panamá. Un viaje oficial terminó afectando una audiencia clave del caso Goleada. El abogado dice que fue un plan de la judicatura. La audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del caso Goleada. Jueves 5 de marzo. Polémica por video de policías en carro de Segura EP. En el clip, difundido a través de redes sociales, se observa a un agente cargar una funda hacia un local. Un video que circula en redes sociales este miércoles 4 de marzo ha generado cuestionamientos sobre el uso de bienes públicos en Guayaquil. Jueves 5 de marzo. Hospital Eugenio Espejo se deslinda tras plantón de guardias por sueldos sin pagos. Seguridad suspendió actividades y exigieron pagos atrasados de 2 meses, según denuncias del personal. El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en Quito, emitió un comunicado oficial este 3 de marzo de 2026 en respuesta al plantón realizado por guardias de seguridad que exigen el pago de salarios atrasados. La institución confirmó que se registró una suspensión. Jueves 5 de marzo. Daniel Noboa habla tras operativo antidrogas internacional. Ecuador no luchará solo. Operativo simultáneo en 4 ciudades dejó 16 detenidos y millonarias incautaciones vinculadas al crimen organizado. El presidente de Daniel Noboa informó la noche del 4 de marzo sobre un operativo internacional contra el narcotráfico ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador con apoyo de Europol y la Drug Enforcement Administration. La intervención incluyó 26 allanamientos simultáneos en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro. Megaoperativos. 10.533 detenidos y más de 28 toneladas de droga incautada. Jueves 5 de marzo. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia. La repentina autorización de viaje a 2 jueces pone en duda la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez. Primero fue el fiscal Denis Villavicencio, quien no llegó a la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, procesado en el caso Goleada. Ahora, 2 de los jueces que conforman el tribunal de apelación son enviados de viaje a Panamá para asistir a un evento de magistrados. Jueves 5 de marzo. Gobierno de Ecuador declara como persona non grata al embajador de Cuba. La Cancillería ecuatoriana indicó que el cuerpo diplomático de la isla debe salir del país en 48 horas. El gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de la Daniel No República de Cuba en el país. Jueves 5 de marzo. Daniel Noboa revela video sobre quema de papeles en la Embajada de Cuba en Ecuador. El gobierno Daniel No ecuatoriano declaró persona non grata al embajador de Cuba en el país. Este miércoles 4 de marzo. Este miércoles 4 de marzo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó un video en su cuenta de X en el que se observa a un hombre quemando papeles en una parrilla, en la terraza de la Embajada de Cuba en Quito. Parrillada de papeles, indicó el mandatario ecuatoriano, adjuntando el video en el que un ciudadano saca de una funda negra varios documentos y los enciende. Jueves 5 de marzo. Pavel Muñoz responde a críticas que califican de obeso al municipio de Quito. El periodista de Radio Centro, Juan Javier Benedetti, calificó al municipio de Quito como obeso. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, salió al paso de las declaraciones del periodista de Radio Centro, Juan Javier Benedetti, quien calificó al municipio como obeso, en medio del debate por la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, COTAD. Jueves 5 de marzo. Asambleísta Diana Jacome es procesada en el CAL por recomendar a la bancada correísta usar una buena pijama. Juan Andrés González, RC, afirma que la expresión usen buena pijama y encuentren una buena habitación en la cárcel. Jueves 5 de marzo. Gobierno interviene Hospital Teodoro Maldonado tras el asesinato de jefe de servicios. El Ministerio de Salud Pública, en el plazo máximo de 5 días, deberá designar el interventor. Daniel Noboa se solidariza con familiares de funcionario asesinado. Funcionario del Hospital Teodoro Maldonado Carbo fue asesinado en el sur de Guayaquil tras el asesinato del jefe de servicios del Hospital Teodoro Maldonado. El gobierno dispuso la intervención temporal, excepcional e integral de ese hospital ubicado en el sur de Guayaquil. Jueves 5 de marzo.
Caso edificio Fantasía llega a tribunales. Afectados denuncian cobros municipales tras la demolición del inmueble. La demolición del edificio Fantasía en Guayaquil genera una disputa legal por cobros de hasta $50.000. Viernes 6 de marzo. La CIA trabaja para armar a las fuerzas kurdas y provocar un levantamiento popular en Irán. Según fuentes, CIA está trabajando para armar a las fuerzas kurdas con el objetivo de fomentar un levantamiento popular en Irán, dijeron a CNN varias personas familiarizadas con el plan. El gobierno de Trump ha estado en discusiones activas con grupos de oposición iraníes y líderes kurdos en Irak sobre la posibilidad de brindarles apoyo militar, dijeron las fuentes. Viernes 6 de marzo. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5% este 12 de marzo. El precio de la gasolina extra, Ecopaís, Super y diésel Premium se debe actualizar este 11 de marzo de 2026 en Ecuador. El precio de las gasolinas extra, Ecopaís y del diésel Premium podría registrar desde el 12 de marzo de 2026 un aumento de hasta el 5%, que es el porcentaje máximo que establece el sistema de bandas aplicado en Ecuador desde junio de 2024. Viernes 6 de marzo. Kristi Noem deja la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos. La funcionaria norteamericana pasará a ocupar otro cargo en el gobierno encabezado por Donald Trump. Este jueves 5 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cesó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Kristi Noem, quien dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026. Y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin. La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados. Viernes 6 de marzo. María José Pinto designa a Marco Maldonado como interventor del Teodoro Maldonado. Vicepresidencia dispone control temporal del hospital del IES por 30 días para revisar compras, inventarios y áreas críticas. La vicepresidenta de la República y encargada de la cartera de salud del país, María José Pinto, dispuso la intervención temporal del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, y nombró al director general del IES. Viernes 6 de marzo. Atentado con dron en cárcel de Machala tenía como objetivo al director del penal. Gobierno activó el plan de recompensas 131 y ofrece hasta $50.000 por información sobre el atentado con dron. El gobierno ecuatoriano activó el plan de grupos recompensas 131 y anunció el pago de hasta $50.000 para quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los, según ENE, responsables del atentado con explosivos ocurrido en el centro de privación de libertad. Viernes 6 de marzo. Pichincha y municipio de Quito reaccionan a acusación sobre marchas. Esto argumentan. Prefecta Paola Pavón dice que el sindicato de la prefectura y la asociación de empleados decidieron participar. La prefectura de Pichincha y el municipio de Quito reaccionaron al informe del Ministerio del Trabajo. Viernes 6 de marzo. Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos en Ecuador extremar precauciones. Este 5 de marzo, la embajada alertó a estadounidenses residentes y visitantes en Ecuador de posible riesgo de violencia. La noche de este jueves 5 de marzo, la embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió un mensaje de alerta y pidió a sus ciudadanos que residen o se encuentran de visita en el país sudamericano. Viernes 6 de marzo. Daniel Noboa rompe con Cuba porque puede y es gratis. Distrae al país con la historia de los papeles a la parrilla para evitar hablar del fondo. Su necesidad de brillar en Miami. Las razones por las que el gobierno decidió romper relaciones con Cuba, o congelarlas, más exactamente, pues no ha habido ninguna ruptura oficial aparte de la expulsión de toda su misión diplomática, siguen siendo un misterio. Este jueves, en la entrevista de griterío y chacota que ofreció el presidente a una de sus radios incondicionales. Viernes 6 de marzo. Venezuela y Estados Unidos retoman oficialmente sus relaciones diplomáticas. Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas tras años de ruptura, como parte del proceso iniciado después de la captura de Nicolás Maduro y orientado a la estabilización política del país. Gobierno encargado de Venezuela, que dirige Delcy Rodríguez, viernes 6 de marzo.
en el Golfo y ataca un petrolero de Estados Unidos. La Armada del Reino Unido informó de un petrolero haciendo agua frente a la costa de Kuwait. Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó este jueves un ataque contra un petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico, en medio de la escalada regional desatada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el país persa. El ejército de élite iraní señaló que un buque fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo y se encuentra actualmente en llamas. Lunes 9 de marzo. Edificio multicomercio. ¿Cuánto pagaron los afectados para retirar sus vehículos? La extracción de autos y motos se desarrolla la mañana de este domingo 8 de marzo, bajo la supervisión de entidades. En aproximadamente 3 horas, una decena de vehículos, entre autos y motos, fueron retirados del edificio multicomercio, la mañana de este domingo 8 de marzo de 2026. Lunes 9 de marzo. Lo último de la guerra en Irán. Hay un nuevo ayatolá, pero no revelan su nombre. El anuncio llegó tras días de presiones de varios ayatolás para acelerar el proceso, en el que Donald Trump quiere influir. En el 9º día de guerra, Israel bombardeó por primera vez Beirut y atacó 400 objetivos en Irán, mientras los ayatolás elegían a su nuevo líder supremo y la cifra de muertos en el Líbano se elevaba a 394. Esto es lo último del conflicto en Irán y Oriente. Lunes 9 de marzo. Aquiles Álvarez fue trasladado a la cárcel del Encuentro. El alcalde de Guayaquil recibió este 8 de marzo de 2026 una segunda orden de prisión preventiva por el caso AAA. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado este domingo 8 de marzo de 2026 desde la cárcel de Cotopaxi hasta la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Más temprano, Álvarez recibió una segunda orden de prisión preventiva por el denominado caso AAA, sobre una presunta comercialización irregular de combustibles. El traslado del alcalde Álvarez fue confirmado por su abogado, Ramiro García, una vez iniciada la audiencia de juzgamiento en el caso AAA. Lunes 9 de marzo. Ataca a lancha que estaría vinculado al narcotráfico en el Pacífico. El ataque ocurrió en el marco de la Operación Lanza del Sur. Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este domingo a 6 hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico presuntamente ligada al narcotráfico, anunció el Comando Sur de Estados Unidos, con lo que suman al menos 45 embarcaciones atacados desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025. Martes 10 de marzo. Muere Alfredo Bryce Echenique, una de las grandes voces de la literatura peruana. Escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, considerado una de las figuras más influyentes de la narrativa latinoamericana según el CUA Contemporánea, falleció este martes, según confirmaron instituciones culturales y escritores cercanos. Martes 10 de marzo. ¿Quién es alias Chucky, el aliado de Fito recluido en el Encuentro? Según él, Julio Rosado, alias Chucky, fue recluido en la cárcel de máxima seguridad tras ser recapturado en el cantón Rumiñahui. Julio Alejandro Rosado Moreira, identificado con el alias de Chucky, fue ingresado este viernes 13 de febrero de 2026 al centro penitenciario de máxima seguridad. Martes 10 de marzo. Fernando Casado. Revocatoria de su visa fue notificada, por expediente secreto. El asesor de Luisa González cuestiona la revocación de su visa y asegura que desconoce el expediente. El asesor de la excandidata caso Caja Presidencial Luisa González, Fernando Casado, denunció que el gobierno ecuatoriano revocó su visa de residencia y aseguró que la notificación se basó en un proceso que desconoce. Martes 10 de marzo. Militantes de la Revolución Ciudadana protestaron frente al TCE. En Quito, simpatizantes del movimiento correísta gritaron consignas en contra de la resolución del juez Viteri que suspendió a la RC. Un grupo de militantes del movimiento Revolución Ciudadana, RC. Martes 10 de marzo. Daniel Noboa señaló a Colombia y México por exclusión de la cumbre de seguridad. El presidente asegura que los gobiernos de Petro y Sheinbaum carecen de voluntad política para desarticular a las mafias. El presidente de la República cuestionó la política exterior de Colombia y México este 9 de marzo de 2026, asegurando que la marginación de ambos países de la cumbre de seguridad hemisférica en Estados Unidos es un reflejo de su inacción frente a las organizaciones criminales que operan en la región.
Martes 10 de marzo. Ant pidió a los GAD exonerar multas por retrasos en matriculación durante suspensión de servicios. En ello, estas sanciones corresponden al periodo en que los servicios de la institución se mantuvieron suspendidos. A fines de enero anterior, el Ministerio de Infraestructura y Transporte dispuso la suspensión de servicios mientras avanzaban investigaciones por presunta corrupción dentro de la entidad. Martes 10 de marzo. Gobierno pidió respetar el toque de queda mientras se ejecutan operaciones contra grupos criminales con apoyo de Estados Unidos. La restricción es desde el 15 hasta el 30 de marzo en Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Sáchiles y Los Ríos. El toque de queda forma parte de una nueva fase de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado en Ecuador. Martes 10 de marzo. Ataque iraní con drones dejó decenas de heridos en Bahrein y provoca incendio en una refinería. Tras estos un ataque con drones atribuido a Irán dejó al menos 32 civiles heridos en Bahrein durante la madrugada del lunes 9 de marzo de 2026. El impacto ocurrió en la isla de Sitra, en el este del Reino del Golfo, donde el Ministerio de Salud bareiní informó que varias personas sufrieron lesiones graves, incluidos menores de edad. Martes 10 de marzo. El Papa León XIV pide el cese de las hostilidades en Oriente Medio tras los últimos bombardeos. Desde el Vaticano añadieron que el pontífice sigue con preocupación lo que está sucediendo y reza para que cesen cuanto antes todas las hostilidades. Martes 10 de marzo. CPCCS unificó la designación del nuevo presidente de la Judicatura y su suplente. La consejera Piedad Cuarán cuestionó la decisión por no contar con ninguna norma que sustente la unificación de procesos. El Consejo de Participación Ciudadana, CPCCS, sacude el tablero judicial al unificar la elección del nuevo presidente de la Judicatura y su suplente. Martes 10 de marzo. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó este 9 de marzo de 2026 que el traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de sus dos hermanos hacia la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, responde a una medida administrativa para precautelar sus vidas ante presuntos riesgos de seguridad. Miércoles 11 de marzo. Noboa habla de corredor humanitario con Kast, pero critica a Petro por falta de apoyo. El presidente quiere impulsar un corredor humanitario para migrantes en la región, pero señaló a Colombia y Venezuela. Noboa advirtió que cualquier esfuerzo logístico será inútil si los gobiernos de Colombia y Venezuela no cooperan, señalando que, si cierran la puerta en el norte, la iniciativa fracasará. Miércoles 11 de marzo. De la Gasca no soy candidato del gobierno. En su camino al concurso de fiscalía, José de la Gasca aseguró que mantiene un diálogo con el presidente Daniel Noboa, pero solo como parte de una relación cordial. El exministro de Gobierno José de la Gasca volvió a negar que su participación en el concurso para fiscal general. Miércoles 11 de marzo. COE solicitó mediación del COI por conflicto con el gobierno de Ecuador. La falta de registro del directorio 2025 a 2028 y la denuncia de injerencia estatal en el proceso, derivan la medida. En un documento enviado el 9 de marzo, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano Jorge Delgado Panchana, le solicita de manera formal a su similar del Comité Olímpico Internacional COI, Christy Coventry, intervenir para restablecer las relaciones entre el COE y el Estado ecuatoriano. Miércoles 11 de marzo. Estados Unidos reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela después de restablecer relaciones diplomáticas con ello. Lo sé Venezuela. Estados Unidos notificó a la justicia de Nueva York el cual según reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como jefa de Estado. Departamento de Estado de Estados Unidos informó al Tribunal de Nueva York, encargado del caso contra Nicolás Maduro, que reconoce oficialmente a Delcy Rodríguez como la jefa de Estado de Venezuela. Miércoles 11 de marzo. Guerra en Oriente Medio. Más de 1.200 muertos en Irán y miles de heridos en el Líbano. Irán, Líbano, Israel y países del Golfo reportan centenares de víctimas civiles y militares. Miércoles 11 de marzo. Diana Jacome respondió a denuncia de Revolución Ciudadana. Me voy a defender,
La RC presentó una noticia criminis contra la legisladora oficialista al término de la sesión legislativa. La legisladora oficialista Diana Jacome se pronunció sobre la denuncia presentada en su contra por la bancada del Movimiento Revolución Ciudadana. La asambleísta aseguró que se defenderá de la acusación judicial. Miércoles 11 de marzo. Irán anunció su retiro del Mundial 2026. La FIFA puede decidir sustituto a su entera discreción. Según reglamento, tras la situación de ese país, la retirada de Irán del Mundial 2026 anunciada este miércoles, 11 de marzo, por su ministro de Deportes, aún no oficial ante la FIFA, abre la expectativa de otra selección asiática, la iraquí, que se ganó el derecho a jugar la repesca internacional. Miércoles 11 de marzo. Trump analiza medidas para contener los precios de la gasolina en Estados Unidos ante tensión en el estrecho de Hormuz. La guerra en Irán y los bloqueos en Hormuz disparan la preocupación por el suministro de petróleo. Trump estudia opciones para contener los precios. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está explorando opciones adicionales para controlar los precios de la gasolina. Miércoles 11 de marzo. ONG denunció a Israel por el uso de fósforo blanco, un arma química. En Líbano, organización Human Rights Watch denunció que el ejército de Israel habría utilizado municiones de fósforo blanco sobre un área habitada del sur de Líbano. Según un informe publicado el lunes por el grupo con sede en Nueva York, el ataque se habría producido el 3 de marzo de 2026 en la localidad de Yomor, donde proyectiles de artillería. Miércoles 11 de marzo. Ministro John Reinberg muestra foto de Ramiro García en la cárcel del encuentro más temprano. El abogado García había publicado un video en su cuenta de X en el que señalaba que no había podido entrar. Aquiles Álvarez enfrentará un tercer proceso penal. Miércoles 11 de marzo. Juez del TCE desestima pedido de nulidad y ratifica suspensión de 9 meses a la Revolución Ciudadana. Juez del Tribunal Contencioso Electoral TCE Joaquín Viteri desestimó el pedido de nulidad que hizo Gabriela Rivadeneira, presidenta electa de la Revolución Ciudadana, RC, en contra de la decisión del magistrado de suspender por 9 meses a esta organización política. Miércoles 11 de marzo. Aquiles Álvarez enfrenta tercer proceso penal y hasta 3 años de cárcel tras hallarse su grillete en el piso y registrarse inasistencias. El alcalde Aquiles Álvarez suma un tercer frente judicial. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta un nuevo escenario judicial que podría derivar en una pena de 1 a 3 años de prisión. Miércoles 11 de marzo. Concurso para fiscal. Comisión sortea los expedientes de los 75 postulantes. La comisión entregó los expedientes a 9 integrantes para que revisen si los aspirantes cumplen los requisitos. La comisión de selección del concurso de designación del nuevo fiscal general del Estado. Miércoles 11 de marzo. Informes reservados y derecho a la defensa. El debate que refuerza el caso Álvarez. Análisis. El peor atropello al derecho a la defensa es castigar a alguien por un delito del que el acusado no fue informado. El traslado de Aquiles Álvarez a la cárcel. Jueves 12 de marzo. Quito detienen a extranjero presuntamente vinculado a los choneros con alerta roja de Interpol. Sujeto de nacionalidad cubana, señalado como presunto integrante de los choneros, fue detenido este miércoles 11 de marzo de 2026 en Quito al estar requerido por Estados Unidos con cargos de narcotráfico y contar con una alerta roja de captura internacional emitida por la Interpol. Jueves 12 de marzo. Militares desaparecen tras hundimiento de lancha en Morona, Santiago. Un bombero y un tercer soldado sobrevivieron al percance suscitado durante labores operativas en el cantón Tiwintza. Jueves 12 de marzo. Tatiana Coronel destacó a Álvarez en postura de Corte Constitucional en caso Malvinas. La alcaldesa subrogante dejó un mensaje en redes sociales celebrando la sentencia y destacando a Aquiles Álvarez y Segura EP. La reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre el denominado caso Malvinas provocó la reacción de la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, quien destaca a Aquiles Álvarez, quien es actualmente encarcelado por el caso Goleada. Jueves 12 de marzo.
La jueza Nubia Vera es llamada a juicio por el caso Mueble Fino, según el cual magistrada es investigada por el presunto delito de concusión en la investigación iniciada en 2025 por la Fiscalía. La jueza ecuatoriana Nubia Vera fue llamada a juicio dentro del denominado caso Mueble Fino, tras una decisión de la justicia que acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado. Jueves 12 de marzo. Noboa se reunió con el rey Felipe VI para tratar seguridad e inversión. Noboa aprovechó la reunión para plantear su intención de avanzar hacia la exención del visado Schengen. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este miércoles 11 de marzo en Chile con el rey Felipe VI de España. Durante el encuentro, expresaron el interés de fortalecer la cooperación bilateral. Jueves 12 de marzo. Frente Antiminero presentará demanda de inconstitucionalidad contra ley minera. Comunidades de varias provincias alertan sobre impactos ambientales, judicialización y expansión de concesiones extractivas. El Frente Nacional Antiminero realizó este miércoles 11 de marzo una rueda de prensa para denunciar el avance de proyectos extractivos en Ecuador. Jueves 12 de marzo. El FBI operará de forma permanente en Ecuador. Medidas y objetivos de seguridad. Según explicó el ministro, la cooperación con Estados Unidos no es nueva, pero ahora entra en una fase distinta. Las declaraciones del ministro del Interior, John Reinberg, confirman un cambio en la estrategia. Jueves 12 de marzo. CNE inscribe la nueva directiva de la Revolución Ciudadana para el periodo 2026 a 2028. La suspensión ordenada por el Tribunal Contencioso Electoral se mantiene. El Pleno del Consejo Nacional Electoral registró oficialmente a Gabriela Rivadeneira como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Jueves 12 de marzo. La Corte Constitucional condena al Estado por la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Tras ello, según la Corte Constitucional, determinó responsables por la desaparición y posterior asesinato de Josué, Ismael, Steven y Nehemías en una sentencia que marca un hito en la defensa de los derechos humanos y la niñez en el país. La Corte Constitucional emitió el fallo 1732-25-EP-26, en el que declara que el Estado ecuatoriano es responsable de la desaparición forzada. Viernes 13 de marzo. Médica de Machala es procesada por extorsión de $6.000. Así operaba la presunta red. Diana González, médica de 27 años en Machala, fue enviada a prisión preventiva tras ser procesada por presunta extorsión. Una médica de 27 años fue enviada a prisión preventiva junto a otras 2 mujeres tras un operativo de la Unidad Antisecuestros y Extorsión que investiga una presunta extorsión de $6.000 contra una detenida comerciante en Machala. Viernes 13 de marzo. Si algo funciona bien, no lo dañen. Tatiana Coronel sale en defensa del aeropuerto. La alcaldesa subrogante Tatiana Coronel rechazó la intención del gobierno de intervenir en la administración del aeropuerto. Si algo funciona bien, no lo dañen. Con esa frase, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, defendió la gestión municipal del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo y cuestionó la intención del gobierno central de intervenir en la estructura administrativa de la autoridad aeroportuaria de la ciudad. Viernes 13 de marzo. Daniel Noboa presenta una queja electoral contra Fernando Muñoz, juez del TCE. El presidente sostiene que el juez Muñoz no cumplió con la ley ni con los reglamentos del Tribunal Contencioso Electoral. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa presentó una acción de queja en contra del juez electoral Fernando Muñoz, por un supuesto incumplimiento a las leyes y las normas. Viernes 13 de marzo. John Reinberg acatará fallo de la Corte Constitucional por el caso Las Malvinas. En la resolución, la CC declaró que los niños fueron víctimas de desaparición forzada y ordenó medidas de reparación integral. El ministro del Interior, John Reinberg, sostuvo que dará cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional por el caso Las Malvinas. Viernes 13 de marzo. Asambleísta Palacios presentó solicitud de juicio político contra ministro Lofredo. La legisladora busca que el ministro sea enjuiciado por presunto incumplimiento de funciones. Tras la desaparición forzada, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, RC, Mónica Palacios, anunció este 12 de marzo de 2026 que presentó una solicitud de juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, por el caso de la desaparición forzada de Josué,
Ismael, Steven y Nehemías, los 4 niños de las Malvinas. Viernes 13 de marzo. El juez amenazado en Manabí. Esto dijo la Asociación de Magistrados. Según las indagaciones, el magistrado recibió una amenaza de muerte en la ciudad de Manta proveniente de un GDO. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, a través de su núcleo en Manabí, expresó su rechazo ante las amenazas. Viernes 13 de marzo. Masacre en playas. Asesinados eran estudiantes que celebraban el cual graduación colegial. El crimen dejó 6 asesinados y 4 heridos. Sicarios llegaron en motocicletas. La alegría de un grupo de jóvenes que celebraba su graduación terminó abruptamente cuando varios sicarios armados irrumpieron a tiros en una vivienda donde compartían alrededor de una piscina en playas. En cuestión de segundos, la reunión se transformó en una escena de violencia que dejó 6 estudiantes muertos y 4 personas heridas. Viernes 13 de marzo. Petro y Trump mantuvieron una llamada para abordar la relación entre Colombia y Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo este jueves una llamada telefónica con Donald Trump, en la que abordaron temas de seguridad. Viernes 13 de marzo. Nuevo líder supremo de Irán jura venganza tras bombardeos de Estados Unidos. Israel. Mojtaba Jamenei advierte que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado y pide a países del Golfo expulsar bases militares estadounidenses. Durante el discurso, leído por una presentadora debido a que el líder no apareció en público, Khamenei sostuvo que las operaciones militares iraníes aún no han concluido. Viernes 13 de marzo. Sheinbaum descartó suspensión del Mundial 2026 y ve muy bajo el riesgo de terrorismo en México. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista alguna notificación de suspensión del Mundial 2026 y afirmó que los preparativos continúan con normalidad. Lunes 16 de marzo. Masacre en El Triunfo. 5 hombres fueron asesinados al interior de un bus. Una ráfaga de disparos al interior de un bus interparroquial dejó 5 asesinados en El Triunfo, incluyendo a 3 hermanos procesados por tráfico de armas que recuperaron su libertad hace apenas una semana. 5 hombres fueron asesinados y otras 2 personas quedaron heridas en una masacre con armas de fuego al interior de un bus interparroquial en El Triunfo, Cantón de Guayas. Lunes 16 de marzo. Terror en Machala. La cabeza de un hombre fue hallada tras macabra videollamada de advertencia a su hijo. La víctima, de 47 años, fue decapitada tras una videollamada de amenaza recibida por su hijo. El hallazgo incluyó un panfleto intimidatorio que vincula el crimen a disputas territoriales entre grupos delictivos. Un hecho de extrema violencia ha conmocionado a los habitantes del barrio 12 de noviembre, en la parroquia de Puerto Bolívar de Machala. Lunes 16 de marzo. Sin debate, en una sesión virtual y con 147 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó una resolución con la que se dio cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso declarar al 8 de diciembre de cada año como el día conmemorativo en memoria de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías. En la sesión del Legislativo que estuvo presidida por Michelle Mancheno ADN, como presidenta encargada, se pidió, además, a la comisión. Lunes 16 de marzo. Hallan en Perú el cuerpo de militar ecuatoriano desaparecido en el río Santiago. El cuerpo del cabo segundo del ejército ecuatoriano, Edgar Efraín Tenelema Ochoa, fue localizado en territorio peruano. El cuerpo del cabo segundo del ejército ecuatoriano, Edgar Efraín Tenelema Ochoa, lunes 16 de marzo. CTE abre investigación tras video viral que muestra presunto acto de corrupción de un agente. En el video, que ya es viral en redes sociales, se observa cómo presuntamente un agente de la Comisión de Tránsito recibe dinero de varios conductores durante un control de tránsito. Lunes 16 de marzo. Muere Napoleón Becerra, candidato a la presidencia de Perú, en un accidente de tránsito. El aspirante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores falleció durante un recorrido de campaña. Integrantes de su comitiva resultaron heridos. Candidato presidencial de Perú. Lunes 16 de marzo. Video: 4 muertos tras viral choque múltiple provocado por camión sin frenos en autopista de Guatemala. El accidente en la carretera Palín-Escuintla involucró 7 vehículos y dejó al menos 4 heridos.
entre ellos una bebé de 11 meses. Un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana del sábado en el kilómetro lunes 16 de marzo. Masacre en Milagro. 3 miembros de una familia fueron acribillados en zona rural. 3 integrantes de una misma familia, entre ellos una menor de edad, fueron ejecutados y abandonados en una vía rural de Guayas lunes 16 de marzo. Te queda poco, el mensaje con el que Daniel Noboa respondió a Rafael Correa en X. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa acusa al actual presidente de servir a los intereses de Estados Unidos y Noboa responde de haberlo entregado al narcotráfico. Noboa y Correa ya se han enfrentado en redes sociales. Este no es el primer cruce público entre el presidente Daniel Noboa y el exmandatario Rafael Correa en redes sociales. Martes 17 de marzo. Aterrados. Colombia denuncia presunto bombardeo de Ecuador en plena crisis diplomática. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes un presunto bombardeo de Ecuador tras el hallazgo de artefactos explosivos, al parecer lanzados desde un avión en territorio colombiano. Campesinos de la zona dijeron a la AFP que están aterrados, y confirmaron la versión del mandatario izquierdista. Martes 17 de marzo. Más de 200 muertos y 400 heridos en el ataque contra un hospital de Kabul. Según talibanes, el gobierno pakistaní ha negado tajantemente haber según atacado un centro médico civil y aseguró que sus operaciones fueron altamente precisas y focalizadas contra almacenes de material del grupo insurgente Tehrik-e-Taliban Pakistán. Menos 200 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el ataque de Pakistán a un centro de rehabilitación. Ataques con drogodependientes en Kabul, martes 17 de marzo. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería un gran honor para él tomar Cuba, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla. Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba de alguna forma, si ya sea liberarla o tomarla, podría hacer lo que quisiera con ella, dijo en una según comparecencia de prensa en la Casa Blanca. Martes 17 de marzo. Tenemos que atacar a donde quieran esconderse las estructuras criminales, dice ministro John Reinberg. Al resaltar resultados de primera jornada del toque de queda, las intervenciones buscan afectar no solo a los integrantes de las bandas, sino también la infraestructura criminal, aseguran autoridades. En Los Ríos caminamos rumbo a la paz y ahora con mayor seguridad, dice gobernador Galo Lara. Una vez cumplida la primera jornada de toque de queda, la destrucción de 3 blancos militares y la captura de un objetivo de alto valor, supuesto cabecilla de los tiguerones. Martes 17 de marzo. Donald Trump advierte a la OTAN de un futuro muy malo si no ayuda a abrir el estrecho de Hormuz. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo que la OTAN se enfrenta a un futuro muy malo si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Hormuz cerrado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses. Martes 17 de marzo. Refinería Esmeraldas empezó a retomar sus operaciones de manera progresiva. Otras unidades irán a mantenimiento y desde mayo todas las unidades de la planta estarán nuevamente ya operando con normalidad. Martes 17 de marzo. Ley minera suma otra demanda de inconstitucionalidad en la Corte, porque Ecuarunari, Yasunidos y el Frente Antiminero presentaron el recurso. Leonidas Issa cuestionó eliminación de consulta previa a una nueva demanda de inconstitucionalidad contra una ley económica urgente. Llegó a la Corte Constitucional este 16 de marzo de 2026. La Ecuarunari, el Frente Nacional Antiminero y Yasunidos presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley minera. Martes 17 de marzo. 129 campamentos de minería ilegal fueron bombardeados en el sur de Ecuador. Operación del bloque de seguridad atacó a mineros ilegales que se instalaron en el Parque Nacional Podocarpus, sur de Ecuador. El Ministerio de Defensa informó este 16 de marzo de 2026 que las Fuerzas Armadas destruyeron un total de 129 campamentos de minería ilegal que ocupaban 130 hectáreas del Parque Nacional Podocarpus, ubicado entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en la frontera sur de Ecuador. Martes 17 de marzo.
Rafael Correa y Alexis Mera son llamados a declarar por el caso magnicidio FV. La investigación para identificar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Caso Asesinato Villavicencio entró en una nueva fase martes 17 de marzo. Caso Las Malvinas. Procuraduría pide que la CC aclare sentencia. La entidad cuestiona el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de la desaparición de los 4 niños. La Procuraduría General del Estado presentó un pedido de aclaración y ampliación a la Corte Constitucional, CC, en el que solicitó que la entidad explique 13 puntos sobre la sentencia del caso. Declaró al Estado como responsable de la desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los 4 niños de las Malvinas. Martes 17 de marzo. Marcela Aguiñaga responde al gobierno por concesión. El ministro está mal informado. La prefecta del Guayas defiende la prórroga vial de 30 años y asegura que evitó que la deuda crezca a $172 millones. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, defiende la prórroga de 30 años dentro del contrato de concesión vial y rechaza los cuestionamientos del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Martes 17 de marzo. Juez ordenó la tercera prisión preventiva de Aquiles Álvarez por el caso del grillete. El abogado del alcalde dijo que se está utilizando la prisión preventiva como una forma de pena anticipada. El juez José Intriago Williams, de la Unidad Penal de Saborondón, ordenó una tercera prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante una audiencia judicial realizada este lunes, dentro de una investigación por el presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con el uso de un grillete electrónico. Martes 17 de marzo. Reinberg cuestiona gestión del alcalde de Machala ante criminalidad en Puerto Bolívar. El ministro señaló que el combate al crimen requiere acciones coordinadas entre seguridad estatal y autoridades municipales. El ministro del Interior John Reinberg se refirió a la situación de Puerto Bolívar, Machala, durante una rueda de prensa electoral. Este es la oportunidad que nos dio para que los usuarios que 77 de marzo. Sus declaraciones ocurrieron tras el primer día del 6 toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa en 4 provincias del país. Miércoles 18 de marzo. Trump afirma que no necesita a la OTAN en Hormuz tras el rechazo de la OTAN. El presidente cuestiona a la OTAN y a socios clave tras negarse a participar en una coalición en el estrecho de Hormuz. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes duras críticas contra sus aliados internacionales luego de que rechazaran sumarse a una coalición militar en el estrecho de Hormuz. Miércoles 18 de marzo. El Congreso aprueba reforma constitucional que permite la cadena perpetua en El Salvador tras las nuevas. En enero de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó una polémica reforma que permite cambios express a la Constitución en una misma legislatura, cuando anteriormente estas enmiendas necesitaban la votación de 2 legislaturas. Son en el diferentes. La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas, NI, aprobó este martes una reforma constitucional. Miércoles 18 de marzo. Israel asegura haber eliminado a Ali Larijani, jefe de defensa en Irán. El veterano dirigente acumulaba influencia en seguridad, política y estrategia militar en medio de la escalada regional. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, fue reportado como eliminado por el Ministerio de Defensa de Israel la noche del lunes, en un nuevo episodio de la creciente confrontación en Medio Oriente. A sus 67 años, miércoles 18 de marzo. Ecuador suma más de 380 detenidos en 2 jornadas de operativos de toque de queda. Desde el domingo 15 de marzo se aplicó la restricción de movilidad, en horario de 11 de la noche a 5 de la mañana, en 4 provincias. Gobernador de Guayas destaca impactos positivos. Miércoles 18 de marzo. Ecuador recibe más de 20 millones de euros para combatir el crimen organizado. La UE inyecta a Ecuador más de 20 millones de euros en cooperación para fortalecer fronteras y combatir el crimen. La embajadora de la Unión Europea, Yekaterina Dorodnova, informó que Ecuador ya recibe más de 20 millones de euros como parte del apoyo del bloque europeo para enfrentar la inseguridad. Miércoles 18 de marzo.
Caso Villavicencio. Fiscalía y procesados blindan sus tesis sobre el crimen. Nuevas pericias son en ellos incorporadas por la acusación para demostrar la estructura política tras el crimen de Villavicencio. La Fiscalía General busca reforzar su teoría sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio con audios, pericias y versiones tras concluir la instrucción fiscal el pasado miércoles 18 de marzo. Ecuador aprueba ley que obliga a presos a trabajar para cubrir sus necesidades. Los internos en Ecuador deberán trabajar dentro de las cárceles para cubrir sus gastos básicos. El debate sobre la gestión de las cárceles de Ecuador encontró un nuevo capítulo este martes 17 de marzo de 2026. Miércoles 18 de marzo. Revolución Ciudadana presenta en Notitia Criminis contra la legisladora Diana Jacome. La denuncia se sustenta en una frase pronunciada con ello por la legisladora de ADN el 5 de febrero de 2026, en el pleno el cual dio a conocer. Según la bancada de la Revolución Ciudadana anunció el martes 10 de marzo de 2026 que presentó una noticia criminis en contra de la legisladora de Acción Democrática Nacional Diana Jacome. Miércoles 18 de marzo. Cristian Zamora habría sido allanado por una investigación fiscal. La acción en Azuay estaría relacionada con sus actividades económicas privadas. La vivienda del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, habría sido allanada la madrugada de este martes, 17 de marzo. A través de sus redes sociales, Zamora informó que por delito jueves 19 de marzo. Correa reacciona a la captura de alias Lobo Menor y pide a Colombia tomar la versión. Rafael Correa cuestionó a la Fiscalía y solicitó que el detenido declare en Colombia sobre el crimen de Villavicencio. El expresidente Rafael Correa pidió que la versión de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, sea tomada en Colombia, no en Ecuador. Jueves 19 de marzo. Incendio en Multicomercio. Afectados demandarán al Estado, municipio y bomberos. Propietarios señala a las autoridades y piden se investigue la razón del incendio que dejó a decenas de familias sin hogar. El incendio en el edificio Multicomercio dejó a decenas de familias sin hogar, sin sus negocios y sin certezas sobre lo ocurrido. Jueves 19 de marzo. Capturan en México a alias Lobo Menor, sospechoso del asesinato de Villavicencio. El presunto líder de los Lobos fue detenido en Ciudad de México tras un operativo conjunto entre Ecuador, Colombia y México. Autoridades de Ecuador, Colombia y México lograron la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, en el sector de Polanco, en Ciudad de México, jueves 19 de marzo. Caso ligados. Fiscal acusa de autores directos a Verduga, Arauz, Franco y otros. La jueza Daniela Camacho rechazó las nulidades y permitió al fiscal Carlos Alarcón fundamentar el dictamen acusatorio. La jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, declaró este miércoles 18 de marzo de 2026 la validez procesal del caso ligados. Jueves 19 de marzo. Hemos decidido atacar a los grupos irregulares para cuidar a nuestros ciudadanos, dice ministro de Defensa sobre intervenciones en Parque Nacional Podocarpus. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se refirió a los avances de la operación que se desarrolla por parte del ejército ecuatoriano desde hace 11 días en el Parque Nacional Podocarpus. Jueves 19 de marzo. Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa. El gobierno encargado de Venezuela impulsa cambios estratégicos en su gabinete mientras redefine el control del poder militar y su relación con actores internacionales. Viernes 20 de marzo. Irán ataca y prende fuego a una refinería en Qatar y a un depósito de combustible en Riad. Una serie de ataques cruzados entre Irán, Israel y sus aliados ha impactado instalaciones energéticas clave, aumentando el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente. Viernes 20 de marzo. Captura de 30 presuntos homicidas en Bogotá, Colombia, ha generado repercusión no solo a escala local, sino también en la región. El operativo fue confirmado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con la Policía de Bogotá Metropolitana, y como parte de las acciones para enfrentar delitos de alto impacto.
Viernes 20 de marzo. Donald Trump incomoda a la primera ministra de Japón al recordar bombardeos a Pearl Harbor en rueda de prensa ante medios japoneses. Trump dijo que el ataque a Irán era sorpresa y recordó que Japón tampoco avisó a Estados Unidos de bombardeos durante la Segunda Guerra. Viernes 20 de marzo. El Comité Federal de Estados Unidos aprueba emisión de moneda de oro con la imagen de Donald Trump. La polémica sobre la moneda responde a que la ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en los billetes estadounidenses. El Comité Federal de Arte de Estados Unidos aprobó este jueves 19 de marzo el diseño de la moneda conmemorativa por los 250 años. Viernes 20 de marzo. Operativos de toque de queda suman más de 500 detenidos en 4 provincias de Ecuador. Ministro Reinberg descarta excepciones para circulación en horario de gobierno. Restricción. Ministro del Interior, John Reinberg, informó que más de 500 personas han sido detenidas durante las jornadas del toque de queda en las 4 provincias bajo estado de excepción, como parte de operativos dirigidos a desarticular estructuras delictivas y destruir infraestructura utilizada para actividades ilícitas. Viernes 20 de marzo. Concesión Sacha. Impacto del acuerdo con Estados Unidos en la industria energética de Ecuador. Optar por licitaciones públicas permite contar con la participación de firmas privadas y estatales, en las mismas condiciones. El compromiso alcanzado entre Ecuador y Estados Unidos. Viernes 20 de marzo. Defensoría confirmó en la Asamblea la muerte de 3 niños más en Taisha. Defensoría del Pueblo presentó la situación sanitaria en el Cantón Amazónico. Los menores de 11 meses fallecieron este 2026. La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de 3 menores de 11 meses en Taisha, Morona, Santiago, en lo que va de 2026. Viernes 20 de marzo. Ecuatorianos vinculados al narco Marcet planeaban atentados en Bolivia. La justicia boliviana procesa a ecuatorianos que integraban el brazo operativo del narcotraficante Sebastián Marcet. La captura del ciudadano uruguayo Sebastián Marcet ha revelado la participación de 2 ecuatorianos en su estructura de seguridad transnacional. Viernes 20 de marzo. John Reinberg. No habrá recolección de basura en Guayaquil durante el toque de queda. El ministro del Interior, John Reinberg, pidió acomodarse a los horarios de recolección en el toque de queda en Guayaquil. Mi respuesta es no, contestó este jueves 19 de marzo de 2026 el ministro del Interior, John Reinberg, al pedido del municipio de Guayaquil para que circulen los camiones recolectores de basura durante el toque de queda. Lunes 23 de marzo. 2 incendios consumieron bodegas en Durán y Guayaquil. Las llamas se registraron casi a la misma hora y obligaron a un amplio despliegue de equipos de emergencia. 2 incendios de gran magnitud se registraron casi de forma simultánea la noche de este viernes en Durán y Guayaquil, donde bodegas fueron consumidas por las llamas. Lunes 23 de marzo. Daniel Noboa cuestiona intentos para evitar traslado de alias Lobo Menor por caso Villavicencio por el asesinato. Según el mandatario, sostuvo que el detenido es una pieza clave dentro del caso. El presidente ya está en la cárcel del encuentro. Abogado de las hijas de Fernando Villavicencio no espera que alias Lobo Menor acusado colabore con la justicia. Lunes 23 de marzo. Esposa de Aquiles Álvarez, sigue resistiendo porque tú puedes, eres un guerrero. Lo que hizo Aquiles fue defender los derechos que hoy no tenemos, dijo Fiorella Icaza en un nuevo video donde lo respalda. Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hoy en prisión preventiva, volvió a pronunciarse este 22 de marzo durante una concentración en Santa Elena, donde simpatizantes del movimiento Reto se reunieron para pedir la libertad del funcionario. Lunes 23 de marzo. Negro Willy vincula a Noboa con el mundo del narcotráfico. Es la pinta y la clave. El líder de los Tiguerones emitió fuertes acusaciones al Ejecutivo y negó vínculos con el narcotráfico en Ecuador. El líder de la banda criminal Los Tiguerones, conocido como Negro Willy, acusó al presidente Daniel Noboa de tener vínculos con el narcotráfico durante una entrevista publicada por el medio internacional El Mundo el sábado 21 de marzo. En sus declaraciones, el señalado negó haber traficado drogas y cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno alias Negro Willy en España. ¿Qué hará Ecuador? Lunes 23 de marzo.
Donald Trump le dio 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz o destruirá sus plantas nucleares ante la crisis desatada por la guerra en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos lanza una posible última advertencia para liberar el paso comercial que Irán mantiene bloqueado. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán y le dio 48 horas lunes 23 de marzo. Policía revela posible móvil de secuestro en el norte de Quito. El hecho ocurrió al mediodía en la avenida Eloy Alfaro y Suiza, en el norte de Quito. Un intento de secuestro ocurrido al mediodía del 22 de marzo de 2026 en la avenida Eloy Alfaro y Suiza, en el norte de Quito, fue captado en video por varios testigos. Lunes 23 de marzo. Clausuran otra concesionaria en Quito tras alertas de presunta estafa. La Policía Nacional llegó al lugar tras recibir varias denuncias por supuestas estafas. En apenas un mes, la Agencia Metropolitana de Control ejecutó una nueva clausura a una concesionaria que operaba sin permisos municipales. Lunes 23 de marzo. Aquiles Álvarez muestra firmeza en medio de su tormenta judicial con gritos de apoyo y un fuerte operativo de seguridad. Se empezó a receptar las versiones de testigos en el caso AAA en un gesto que buscó transmitir fortaleza en medio de la adversidad. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, intentó alzar los brazos mientras era sostenido por dos custodios militares. Lunes 23 de marzo. Prisión preventiva para 9 implicados en presunta red de lavado de activos que habría movilizado más de $1.700 millones a través de empresas. Además, se dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral garantice su integridad y los ubique en centros de rehabilitación adecuados. Un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales dispuso prisión preventiva para 9 personas procesadas por el presunto delito de lavado de activos. Lunes 23 de marzo. Negro Willy habría apoyado campaña de Noboa. Movimos todo para que la gente votara. El líder del grupo criminal Los Tiguerones dice que la gestión la realizó Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el cabecilla de la organización terrorista Los Tiguerones. William Joffre Alcíbar Bautista, alias Negro Willy, rompió el silencio desde España. En una explosiva entrevista, el criminal afirmó haber financiado y movilizado votos para la campaña presidencial de Daniel Noboa a través de un nexo con alias Fito. Lunes 23 de marzo. Caen alias Abel y 3 miembros de los Lobos tras operativos en Esmeraldas. La Policía Nacional desarticuló una célula dedicada a la extorsión y el sicariato tras intervenciones en Tonsupa y Tachina. La Policía Nacional asestó un nuevo golpe a las estructuras delictivas en la provincia de Esmeraldas. Durante un operativo ejecutado el pasado domingo, los uniformados lograron la captura de alias Abel, señalado como uno de los mandos de una facción de la organización terrorista Los Lobos. Lunes 23 de marzo. Concejal de Vinces, su esposa y hasta médicos detenidos por vender fármacos oncológicos ilegalmente. La policía desarticuló una estructura presuntamente liderada por un concejal de Vinces, que adquiría medicamentos en el extranjero y los vendía en Ecuador a través de redes sociales. Lunes 23 de marzo. Incendio deja 2 menores de edad afectados por incendio en Sucumbíos. La alerta fue reportada por el EQ 911 a las 6:11 de la tarde del domingo 22 de marzo. 2 personas heridas y una bodega destruida fue el reporte preliminar de un incendio en un poblado que se encuentra en la carretera Xuxufindi, Jibino Verde, en la provincia de Sucumbíos. Lunes 23 de marzo. Acuerdo entre Ecuador y la UE. Así será el trabajo conjunto contra el narcotráfico. El acuerdo busca la reducción de la demanda de drogas y la prevención del reclutamiento juvenil. El avance del narcotráfico y el microtráfico se ha convertido en un problema que ya no solo golpea a Ecuador, sino que afecta a varios países de Sudamérica e incluso a Europa. Lunes 23 de marzo. Caso ligados. Augusto Verduga denuncia espionaje en los audios usados por la Fiscalía. El exconsejero del CPCC sostiene que las evidencias provienen de escuchas ilegales, y cuestiona la validez del caso. La audiencia preparatoria de juicio del denominado caso ligados se reinstaló este lunes 23 de marzo en la Corte Nacional de Justicia, en una jornada en la que los procesados empezaron a exponer sus argumentos.
Martes 24 de marzo. Sube a 66 el número de muertos por accidente aéreo militar en Colombia. De los fallecidos, 58 pertenecían al Ejército Nacional, 6 eran miembros de la tripulación de la FAC, y 2 eran policías. El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC, ocurrido este lunes en Puerto Leguizamo, localidad del gobierno departamento amazónico de Putumayo, dejó 66 fallecidos, 4 desaparecidos y un militar ileso, mientras que el número de heridos se redujo a 57, según las fuerzas militares. Martes 24 de marzo. Caso Liga 2. Jueza Daniela Camacho se retira a deliberar si llama a juicio a 7 sospechosos de asociación ilícita. Pasadas las 5:30 de la tarde de este martes, se suspendió la diligencia tras escuchar los argumentos de defensa de los acusados y los pedidos de exclusión de prueba. Jueza de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, Daniela Camacho, se retiró a deliberar respecto de su decisión de llamar a juicio o dictar sobreseimientos a 7 procesados por asociación ilícita en el marco de las investigaciones en el caso Liga 2. Martes 24 de marzo. Alias Fito y 16 integrantes de su círculo familiar son llamados a juicio por lavado de activos. La investigación gira en torno a una presunta red de lavado de activos vinculada al entorno familiar de Fito, incluyendo 4 empresas. Fito regresó con un aspecto totalmente rejuvenecido al Tribunal Federal de Brooklyn, donde está imputado por narcotráfico y contrabando de armas de fuego, y en donde sus abogados mostraron sintonía con la Fiscalía. Martes 24 de marzo. Presidente del IES denuncia amenaza y advierte que no cederá al crime. Autoridades alertan sobre presiones del crimen en hospitales y ratifican que no cederán ante intimidaciones. El presidente del IES, Bernardo Córdovez Cereceda, denunció este 23 de marzo un presunto intento de amedrentamiento a través de sus redes sociales. Martes 24 de marzo. Abogado de grupo empresarial reclama el $1 millón hallado en un edificio en Quito. El abogado de Elite Corporation asegura que el dinero es lícito y proviene de retiros bancarios. Fiscalía y policía investigan el hallazgo de casi $1 millón en efectivo en el subsuelo del edificio corporativo World Trade Center, en el norte de Quito. Arroja nuevos detalles. El abogado Jorge Luis Ortega asegura que el grupo empresarial. Martes 24 de marzo. Acuerdo con Estados Unidos llegaría esta semana a la Corte Constitucional. El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, reiteró que el Acuerdo de Comercio Recíproco ART, por sus siglas en inglés, con Estados Unidos protegerá a productos ecuatorianos. Miércoles 25 de marzo. Audiencia de apelación de Javier Jordan, José Serrano, alias Gordo Luis y alias Lobo Menor, procesados en el caso Magnicidio FV, fue convocada para el 28 de abril. Los 4 son procesados como autores principales intelectuales del asesinato de Caso Fernando Villavicencio. Asesinacaso Magnicidio FV. Fiscalía dispone cierre de la instrucción fiscal y pidió fecha para audiencia preparatoria de juicio. Miércoles 25 de marzo. La NASA presentó proyecto de $20.000 millones para regresar a la Luna en 2028. Inversión se utilizará también para construir base lunar en los próximos 7 años. La Agencia Espacial Estadounidense NASA anunció este martes, 24 de marzo, un ambicioso plan de $20.000 millones para acelerar el regreso. Miércoles 25 de marzo. 8 agentes de la DINASED fueron detenidos en el norte de Guayaquil. La intervención se dio a las 1:40 de la mañana por personal del distrito Pascuales, mientras se cumplía el toque de queda en la urbe. 8 servidores policiales fueron capturados durante un operativo desarrollado la madrugada de este martes, 24 de marzo, en la cooperativa Valle de la Flor, en el norte de Guayaquil. Miércoles 25 de marzo. Alexandra Villasís pide al Consejo de Participación Ciudadana que se abstenga de seguir con la selección de un vocal suplente para la presidencia de la Judicatura. El CPCCS selecciona un vocal principal tras la destitución de Mario Godoy y un vocal suplente. Miércoles 25 de marzo. Termoeléctrica Esmeraldas 3 arranca con 10 megavatios su fase de prueba, a fin de mes serán 30 megavatios. El proyecto comprende la generación de un total de 91 megavatios,
mientras el proceso judicial contra la empresa contratista continúa. En el kilómetro 7 de la vía Esmeraldas-Atacames, el proyecto termoeléctrica Esmeraldas 3 ha entrado en fase de pruebas. Miércoles 25 de marzo. 1025 aprehendidos y $24.644 incautados en operativos desarrollados por Toque de Queda. Balance reporta aprehensiones, decomisos de armas y acciones militares ejecutadas durante los operativos por Toque de Queda. Operativos de control se desplegaron en varias zonas del país durante la aplicación del toque de queda. Miércoles 25 de marzo. Melania Trump sorprende en la Casa Blanca al presentar a un robot United humanoide de origen según el cual Roe estadounidense en la cumbre de la coalición global, fomentando el futuro juntos, que permitirá el acceso global. Jueves 26 de marzo. Gilbert Infante, candidato a diputado en Perú, fue asesinado en Chorrillos. El crimen de Gilbert Infante en Chorrillos ocurre en un contexto de creciente inseguridad durante el proceso electoral en Perú. El candidato a diputado Gilbert Infante, del partido FE, fue asesinado el 24 de marzo en el distrito de Chorrillos, en circunstancias que aún están siendo investigadas. Jueves 26 de marzo. Daniel Noboa condecoró a Kristi Noem con la Orden Nacional al Mérito por su aporte en cooperación bilateral para el Kristi Noem, enviada del Escudo de las Américas, ya está en Carondelet para reunirse con Daniel Noboa. Kristi Noem, enviada especial del Gobierno de Estados Unidos para el proyecto Escudo de las Américas, y el cual según presidente de la República, Daniel Noboa, se reunieron en el Palacio de Carondelet, este 25 de marzo de 2026. Kristi Noem, enviada especial del Gobierno de Estados Unidos para el proyecto Escudo de las Américas, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno de Ecuador para luchar contra el narcoterrorismo. Jueves 26 de marzo. Delcy Rodríguez destituye al embajador de Venezuela ante la ONU. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha generado controversia tras la destitución del embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, quien había sido previamente designado por Nicolás Maduro. Este movimiento ocurre en medio de tensiones políticas. Jueves 26 de marzo. Consejo de Jipijapa remueve a la alcaldesa Ángela Plúa. El consejo aprobó la remoción con 5 votos. Plúa insiste en que el proceso es ilegítimo y apelará ante el TCE. El rastro de los Pepes. La banda es vinculada a 24 asesinatos en Manabí y el crimen de un ex candidato a alcalde. No me van a amedrentar. Alcalde de Rocafuerte se pronuncia tras atentado armado en Manabí. Juez ratifica orden de detención contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora. Jueves 26 de marzo. Bocetos de Nicolás Maduro revelan su imagen en la segunda audiencia en Nueva York. Los bocetos de la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York revelan al exdictador que según visiblemente más delgado, tenso y con un semblante distante, en medio de un proceso judicial que sigue avanzando en su contra. El juez que según en ello. Bocetos de Nicolás Maduro revelan su imagen en la segunda audiencia en Nueva York. Los bocetos de la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York revelan. Jueves 26 de marzo. Una vez más, el Consejo Nacional Electoral no logra los votos para cancelar a Construye y a Unidad Popular. Informes técnicos del CNE señalan que Construye y Unidad Popular no tienen el número de adherentes y afiliados requeridos para mantener su personería jurídica. 8 agrupaciones políticas tuvieron menos votos en las elecciones generales del 2025 que el total de afiliados que registra el CNE. Movimiento Construye. Jueves 26 de marzo. Ministerio de Defensa ratifica que en zona de operativo militar se registraron hallazgos vinculados a actividades ilícitas. Ministerio de Gobierno afirma que hubo detenciones y hallazgos ilícitos en zona intervenida el 6 de marzo y descarta que el sitio fuera una finca productiva. Viernes 27 de marzo. Bolivia vence a Surinam en el repechaje y queda a un paso del Mundial 2026. Bolivia derrotó 2-1 a Surinam por ELV5 repechaje clasificatorio intercontinental al Mundial 2026. Este jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey la Verde avanzó a la siguiente ronda, donde se enfrentará a Irak para ir al Mundial clasificación. En la primera parte, el encuentro fue totalmente abierto, con claras oportunidades para ambos.
Viernes 27 de marzo. Caso Aquiles Álvarez. Estos son los escenarios del alcalde en el proceso judicial. Ya licencia sin sueldo del alcalde Aquiles Álvarez vence este jueves 26. Conoce los detalles. El futuro político y personal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está directamente atado al desarrollo de los procesos judiciales que enfrenta en distintas instancias. Viernes 27 de marzo. Schettini pide que procurador se pronuncie sobre su curul en la asamblea. La correísta realizó un plantón en la procuraduría para pedirle que responda a Olsen sobre el retorno a su curul con un megáfono y rodeada de simpatizantes. Priscila Schettini realizó este 26 de marzo de 2026 un plantón en los exteriores de la Procuraduría General del Estado, en el norte de Quito, viernes 27 de marzo. María Morejón. El Ministerio del Trabajo levanta su impedimento para cargos públicos. Un certificado del Ministerio del Trabajo señala que María Morejón ya no registra por locu prohibiciones para ejercer cargos públicos. María Fernanda Morejón Villavicencio ya no registra según el área impedimento legal para ejercer cargos públicos, según un certificado emitido este jueves 26 de marzo de 2026 por el Ministerio del Trabajo. Viernes 27 de marzo. Se adelantan las elecciones seccionales en Ecuador para el 29 de noviembre de 2026. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Diana Atamaint, llamó a sesión del Pleno de los consejeros del órgano electoral este viernes 27 de marzo, a las 2 de la tarde, de manera virtual. En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral, CNE, informó que la presidenta de la entidad, Diana Atamaint, convocó a sesión del Pleno para este viernes 27 de marzo a las 2 de la tarde. Según el documento, el único punto del orden del día será la actualización del calendario electoral de cara a las elecciones seccionales y a la elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2027. La reunión del CNE se realizará de manera virtual. Con esta medida, el órgano electoral podrá cambiar la fecha de las elecciones seccionales, que estaban previstas para el 14 de febrero de 2027. Se fijan las elecciones seccionales para el 29 de noviembre de 2026. Viernes 27 de marzo. Presidente Daniel Noboa ratifica acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea en materia de lucha contra la delincuencia y el terrorismo. El pasado 29 de enero, la Corte Constitucional emitió el dictamen en el cual resolvió que este instrumento internacional no requiere aprobación legislativa. Viernes 27 de marzo. Alias Gringo, procesado en Colombia por el secuestro de periodistas de El Comercio, pretende salir libre, alertan medios de ese país. De acuerdo con el medio colombiano, la defensa del Gringo, líder del Frente Oliver en 2018 Sinisterra, interpuso una solicitud de excarcelación, que fue tras los cual rechazada. Carlos Arturo Landázuri Cortés, alias Gringo, sospechoso del secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, de Diario El Comercio. Viernes 27 de marzo. Se ajustan textos de la ley urgente para ampliar el beneficio de construir casas a las personas que tienen terreno propio. El proyecto regresa a la Comisión de Desarrollo Económico para recoger las observaciones presentadas por ADN y elaborar el informe final que irá a votación. Viernes 27 de marzo. CNE tiene reglas internas para gastar los $102 millones que costará hacer las elecciones del 14 de febrero de 2027. Solo en la contratación de personal y pago a las fuerzas de seguridad se requerirá cerca de $50 millones. Renovación parcial del Consejo Nacional Electoral no logra concretar el examen escrito y práctico para 163 postulantes. Viernes 27 de marzo. Correísmo fiscaliza bombardeo militar a supuesta finca en Sucumbíos. El asambleísta Comps Córdoba dijo que pidió información de las operaciones a los ministerios de Defensa y Gobierno. El asambleísta Comps Córdoba, de la Revolución Ciudadana, dijo este 26 de marzo de 2026 que según el solicitado viernes 27 de marzo. Caso Millón en Quito. El gobierno concede carta blanca a los nuevos mineros.
El hallazgo de $1 millón en una bodega de Quito despierta sospechas de todo el mundo, menos de John Reinberg. El Ecuador tiene un nuevo fiscal general del estado. Su nombre es John Reinberg. Él decide a quién se debe investigar o procesar y, más importante que eso, decide a quién no se debe investigar ni procesar. A los nuevos mineros, por ejemplo, ni hace falta preguntarles nada. Viernes 27 de marzo. Mujer con explosivos en centro comercial recibiría 16 años de prisión. Esto se sabe. Está siendo procesada por delito de tráfico ilícito de armas y explosivos. Recibió prisión preventiva y está en investigación. La creciente inseguridad que enfrenta Ecuador vuelve a quedar en evidencia con casos que generan alarma pública. Lunes 30 de marzo. Augusto Barrera plantea, Gran Coalición Democrática, tras cambio calendario electoral. En ello el exalcalde de Quito dice que instituciones del Estado han sido cooptadas por el Ejecutivo. Augusto Barrera, exalcalde de Quito y exsecretario de Educación Superior, ha llamado a la conformación de una gran coalición democrática. Lunes 30 de marzo. Australia Occidental se vio envuelta en un inquietante cielo rojo sangre con la llegada del ciclón tropical Narelle. El cielo lleno de polvo se tiñó de un rojo intenso sobre la bahía Shark, en Australia Occidental. Lunes 30 de marzo. Del desplome al negocio. La doble cara de la crisis del plátano. Mientras el campo pierde, exportadores ven en el excedente una oportunidad industrial. El conflicto comercial entre Ecuador y Colombia pasa factura en el campo, pero no de la misma manera para todos. Lunes 30 de marzo. Tatiana Coronel reapareció. Evita crisis política y habla solo de ruta. ¿El cuál es el centro? Tatiana Coronel rompe el silencio. Su mensaje se centra en ruta centro. Mientras crecen las tensiones políticas, la falta de pronunciamiento público de Tatiana Coronel en medio de la crisis política en Guayaquil ha generado atención en los últimos días, especialmente tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez. Lunes 30 de marzo. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Quito este 27 de marzo de 2026. En el marco de la entrega de 190 vehículos y 10.000 equipos de comunicación a la Policía Nacional, el mandatario aseguró que no dialogará con los políticos que han sido cómplices de la criminalidad. Lunes 30 de marzo. Organizaciones sociales exigen la renuncia de autoridades del CNE y TCE convocan a movilizaciones para el 1 de abril. Las organizaciones hacen un llamado luego de que el Consejo Nacional Electoral, CNE, adelantara la fecha en la que los ecuatorianos elegirán a las autoridades seccionales, prevista ahora para el 29 de noviembre de 2026. Asamblea de Organizaciones Sindicales, Sociales y Populares exigió la renuncia inmediata de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, y de Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, al considerar que sus gestiones afectan la democracia y el derecho a elegir y ser elegidos en Ecuador. Martes 31 de marzo. Alcalde de Quito alerta sobre reforma de sanciones millonarias a los GAD. La polémica reforma a la LUTOX genera rechazo. Denuncian riesgos para la planificación urbana y el derecho a la ciudad. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cuestionó duramente la propuesta de reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial. Martes 31 de marzo. Caso Sinohidro Carmignani recusa a juez por columna en la que lo calificó de inepto. Recusó al juez Julio Inga, argumentando que sus críticas generan una enemistad manifiesta que compromete su imparcialidad. Eduardo Carmignani presentó ante la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia una demanda formal de recusación en contra del juez Julio Inga Llanza, magistrado sorteado para conocer el proceso penal. Martes 31 de marzo. Ofensiva militar deja 845 detenidos y 5 toneladas de droga incautadas en Ecuador. En alta mar se incautaron cerca de 5 toneladas de droga con apoyo internacional en las últimas 2 semanas, el despliegue militar en distintas zonas del país. Martes 31 de marzo. Corporación de Participación Ciudadana alerta que cambio electoral afecta democracia según el cambio.
Comicios seccionales serán en noviembre de 2026 tras cambio aprobado en sesión motivada por riesgos climáticos. La organización Corporación Participación Ciudadana expresó este 30 de marzo, en un comunicado publicado en sus redes sociales, su preocupación por el adelanto de los comicios seccionales decidido por el Consejo Nacional Electoral. Martes 31 de marzo. Paola Cabezas tras dejar RC. Posibles escenarios políticos y candidaturas en 2026. La asambleísta de la Revolución Ciudadana es originaria de la provincia de Esmeraldas. La asambleísta Paola Cabezas oficializó su salida del movimiento Revolución Ciudadana este 30 de marzo de 2026, una decisión que sacude el tablero electoral previo a las seccionales de noviembre. Martes 31 de marzo. Asamblea Nacional aprueba texto final de la Ley de Reordenamiento Territorial. La normativa fija sanciones, crea Catastro Nacional, da un año a municipios para actualizar ordenanzas. El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 80 votos el texto final de la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. El documento fue sugerido por la Comisión de Gobiernos Autónomos. Martes 31 de marzo. El alcalde de Guayaquil seguirá cumpliendo prisión preventiva en el reclusorio de Santa Elena. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continuará recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, luego de que un juez se declarara incompetente para tramitar la apelación presentada por su defensa. La decisión, adoptada este lunes 30 de marzo, mantiene vigente la medida de prisión preventiva en su contra. Martes 31 de marzo. Uno de los abogados de Álvarez dejó su defensa en el caso AAA. Las razones defensa de Aquiles Álvarez se reacomoda. Mientras Ramiro García minimiza renuncia en caso AAA. El proceso judicial contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso AAA, sumó un nuevo episodio tras la renuncia de uno de sus abogados. Martes 31 de marzo. México exigió al gobierno de Ecuador la liberación del expresidente de la República, Jorge Glass, quien fue detenido el 5 de abril del 2024 en la Embajada de México en Ecuador por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Tras 2 años de que fue detenido Jorge Glass, su estado de salud ha sido deplorable, por el cual México pidió a través de la CIDH que el gobierno de Ecuador le otorgue un habeas corpus. Martes 31 de marzo. Trump amenazó con destruir infraestructura energética clave de Irán si no se reabre el estrecho de Hormuz. El ultimátum, publicado en Truth Social, detalla posibles blancos civiles y condiciona un acuerdo a la apertura inmediata del estrecho. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ordenará ataques contra infraestructura energética e hídrica de Irán si no se alcanza pronto un acuerdo y no se reabre de inmediato el estrecho de Hormuz. Martes 31 de marzo. Toque de queda en 4 provincias llegó a su fin. ¿Cuándo será la última noche? Con el toque de queda también terminó la renovación del último estado de excepción decretado por el presidente Noboa. El plazo de vigencia del toque de queda, que rige en 4 provincias del país, concluirá la madrugada del 30 de marzo de 2026. El Ministerio del Interior se pronunció sobre la fecha límite de la medida. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 329, la restricción al derecho a la libre movilidad estaba prevista desde el 15 de marzo de 2026 hasta el fin de la renovación del estado de excepción. Esto fueron las noticias más destacadas del mes de marzo del 2026, nacional e internacional. Buenas noches.